¿Representa algo importante la detención de estos dos personajes, David? Mira, en efecto, lo que vemos a lo largo del último año es una erosión constante del grupo así llamado de los Chapitos, esta facción del cártel de Sinaloa, que como todos sabemos está en guerra contra la facción de El Mayo Zambada. Lo que vemos a lo largo de los últimos meses es que las autoridades de Estados Unidos, de México, han concentrado la mayoría de las capturas, detenciones, decomisos, desarticulación de narcolaboratorios para desgastar al grupo de los Chapitos. Desde la época del presidente Biden había por parte de la DEA una estrategia tendiente a fustigar al grupo de los Chapitos por lo que ellos consideraban era el grupo que más introducía drogas ilícitas hacia los Estados Unidos, sobre todo fentanilo, esta droga para la cual los norteamericanos lanzaron una cruzada de combate desde que inició el gobierno de Ujú. Donald Trump. Ya con Trump en la Casa Blanca, se incrementó el cerco en contra de los Chapitos. Algunos de ellos llegaron a acuerdos con el gobierno de los Estados Unidos, se adhirieron al programa de protección de testigos, de delación premiada, con el que obtuvieron beneficios carcelarios. El propio Joaquín Guzmán, Iván Archibaldo, perdón, Ovidio Guzmán, una vez que fue extraditado, actualmente quedan en libertad Iván Archibaldo y Alfredo, que son los dos chapitos que quedan en libertad y que tienen actividad criminal conocida. El Chapo Guzmán tuvo más hijos, más hijas, pero Ujú. son Alfredo e Iván Archibaldo los que están al frente de este grupo conocido como los Chapitos. Entonces, sí, podría decirte que significó un golpe importante a la estructura financiera del cártel de los Chapitos, de igual manera que otras detenciones y bajas importantes, el asesinato del PANU, por ejemplo, el líder de una facción importante, y también de el jefe de seguridad de Iván Archibaldo, también significó una baja sensible para esta organización de los Chapitos. Y aunque hay cierto ambiente festivo y cierta sensación de victoria por parte de las autoridades en México, me parece que todavía estamos lejos de ver como tal un declive de este grupo. Me parece que todavía tienen los hombres, las armas, los recursos y las ganas de seguir combatiendo. Además, tienen un poderoso aliado al cártel Jalisco Nueva Generación. A finales del año pasado, de acuerdo con versiones de áreas de inteligencia de los Estados Unidos, Nemesio Ceguera, alias El Mencho, e Iván Archibaldo habrían establecido una sinergia, una colaboración para enfrentar de manera conjunta al Mallito Flaco, al hijo del Mayo Zambada, heredero de su padre y que está al frente de esa facción del cártel de Sinaloa. Entonces, quizá con motivo de la tregua mundialista que muchos anticipamos que pueda ocurrir derivado de la Copa Mundial de Fútbol que se Ujú. va a realizar en algunas ciudades de México, destacadamente en la ciudad de Guadalajara, quizá haya una estrategia de contención y de reducción de la violencia, justamente para evitar que haya eventos de alto impacto, como el que vimos el fin de semana, Sí. justamente durante la realización de los partidos de fútbol y con el arribo de miles y miles de turistas que vendrán a México para tratar de disfrutar de la Copa del Mundo. Entonces creo que sí habrá un escenario convulso el próximo año, pero con ciertos oasis de paz, producto obviamente de estos acuerdos a los que lleguen los grupos criminales y entendimientos con el gobierno federal. También hace algunos días se anunció la posible llegada del Papa el próximo año Ujú. a México, tal y como ha ocurrido en ocasiones previas cuando se da la visita del Papa a México. También los grupos criminales deponen por un momento la actividad bélica y permiten que se realicen los eventos en los que participa el Papa sin que haya eventos, sin que haya masacres, multihomicidios y estas situaciones que hemos visto para cerrar el año. A ver, hay algo que me preocupa sobre lo que acabas de decir y déjame ver si entendí bien. Si México no hubiera sido sede del Mundial de Fútbol, digo, lógicamente con los otros dos países con los que se va a organizar esta Copa Mundial, este tipo de operativos, este tipo de detenciones, este tipo de logros, si se le puede decir, no se hubieran llevado a cabo. Es decir, si solamente el Mundial de Fútbol se hubiera llevado entre Estados Unidos y Canadá, por decir algo, en México este tipo de cuestiones no se habrían tomado, no se habrían llevado a cabo con estos operativos con esta fuerza, con esta eficiencia, si se le puede decir. Entendí bien de esa manera, porque si es así es muy delicado. Eso quiere decir que saben cómo operan, en dónde operan, quiénes son, por dónde se mueven y simplemente siguen teniendo estos acuerdos con ellos
Claro, a menos de que haya un evento importante que ponga en tela de juicio la seguridad, no solamente de los mexicanos, sino de los visitantes a este evento tan importante, David. ¿Es así? Bueno, son un catalizador. La presión exterior en México siempre es un factor que acelera los procesos. El catalizador más importante en México para realizar más decomisos, más extradiciones, más capturas ha sido la presión arancelaria que impone Donald Trump. La imposición de impuestos a los productos mexicanos para entrar al mercado americano en clara violación al tratado, al TEMEC. Son un aliciente, algo que obliga al gobierno de Claudia Sheinbaum a poner mayor fuerza en el combate a los grupos del narcotráfico. Hay todo tipo de razones. En efecto, hay quienes, como tú acertadamente señalas, en ocasiones esta resistencia del gobierno federal a combatir a los carteles de la droga se debe en efecto porque hay varios candidatos y que actualmente son gobernadores que recibieron financiamiento negro y que tienen acuerdos con grupos del narcotráfico. Digamos que en parte esta actitud de brazos caídos que tiene el gobierno federal en el combate a ciertos grupos del narcotráfico se debe en efecto a sinergias político-criminales, es decir, a alianzas que hay. En términos simples y llanos, que en Morena en efecto hay narcopolíticos, es decir, figuras, legisladores, alcaldes, gobernadores, que recibieron apoyo de los cárteles de la droga para Ujú. llegar a estas posiciones. Pero también se debe a cálculos que se dan al interior del gobierno federal de no generar ambientes de alta violencia. Desde hace tiempo, el gobierno mexicano, por ejemplo, tenía la geolocalización y la ubicación del Mayo Zambada, pero no le habían capturado porque sabían perfectamente que la captura del Mayo Zambada iba a provocar una guerra civil al interior del cártel de Sinaloa. Claro. Veámoslo de manera hipotética. Como lo Si que hoy pasa ahora en captura, Sinaloa. en efecto, veamos otro ejemplo. Si el día de hoy capturaran a Nemesio Ceguera, alias El Mencho, seguramente habría una guerra civil entre los cuatro o cinco comandantes de su vasto narcoimperio. Habría una guerra sucesoria para ver quién se queda con el control de la organización y eso generaría una espiral de violencia en el país. Entonces, sí, coincido contigo, hay un segmento importante de decisiones que se toman debido a esta alianza político-criminal, pero también hay cálculos de seguridad interior, de no generar ciertas detenciones y tomar ciertas decisiones que podrían generar una alta violencia homicida y que podría provocar en efecto la muerte de civiles, en virtud de Ujú. que los cárteles de la droga están incurriendo en actos de narcoterrorismo. Sería poco más o menos la misma circunstancia a la misma conclusión a la cual llegó en su momento Andrés Manuel López Obrador para decretar la liberación de Ovidio Guzmán en el episodio popularmente conocido como el Culiacanazo. Dejarlo en libertad para evitar que hubiera pérdida de vidas de personas que no tenían ningún tipo de vínculo o actividad delictiva y que iban a ser asesinadas como un acto de represalia como parte del cártel de Sinaloa. También hay una falta de recursos humanos, financieros y materiales del Estado mexicano para enfrentar a los cárteles. En ocasiones se tiene todo, causas penales, se tiene la geolocalización de los narcotraficantes, pero no se cuenta con el despliegue de los elementos suficientes para poder realizar operativos de captura. Eh, Tú recordarás el episodio de Uruapan en el que es lamentablemente asesinado el alcalde de Uruapan, y a pesar de que se generó un dispositivo para blindar Michoacán, a los pocos días estalló un coche bomba Sí. en otro municipio también michoacano. El gobierno mexicano no tiene los recursos necesarios para enfrentar a los narcotraficantes. Aquí hace falta el apoyo de los Estados Unidos. Los norteamericanos han exigido al gobierno de México que incremente su nivel de fuegos de combate a los cárteles de la droga, pero sin poner un solo dólar. No hay un plan Colombia, no hay un plan Mérida, no hay una iniciativa bicentenario, es decir, planes en los que en el pasado el gobierno norteamericano aportó recursos para el combate a las mafias criminales en México. Eso es algo que haría falta todavía, recibir la asistencia financiera de los Estados Unidos en esta muy costosa guerra contra el narco. Claro, ahora imaginemos, David, cuántos planes se tendrían que establecer, además del ya fallido y pues extinto Plan Mérida, ahora el Plan Michoacán que no ha funcionado, Plan Jalisco. Cuando hablamos de todas las facciones de los cárteles de la droga que existen en nuestro país, en la Ciudad de México y en otras demarcaciones, el cártel Santa Rosa de Lima, la Unión Tepito, los Rodolfos, los Chapitos, etcétera, se tendría que hacer un plan Santa Rosa de Lima, plan Unión Tepito, plan, o sea, así no se va a acabar nunca.
esa es una postura, pero la otra, David, es con la detención de estos criminales, de Mario N. y Mario Alfredo N., el suegro y el cuñado de Iván Archibaldo. ¿Qué va a pasar con las exigencias de Estados Unidos? ¿Se va a pedir o se va a exigir de alguna manera, como estas monedas de cambio que ha establecido Donald Trump durante su administración, que se extraditen? Porque también seguramente ellos tienen información importante que los vincula con gobernadores, con presidentes municipales, con diferentes ediles y servidores públicos, y que posiblemente manteniéndolos aquí no develen o no lleguen a esos acuerdos. ¿Cómo va a obrar el gobierno mexicano y cuáles van a ser las contenciones que tomen si es que la administración de Donald Trump exige la extradición, y cuáles serían los procesos que se tienen que llevar a cabo para que se extradite ahora a estos dos criminales si es que esto llega a suceder? Bueno, está pendiente por parte del gobierno de México la extradición de cuando menos 50 narcotraficantes de alto perfil que están ya en custodia en cárceles mexicanas. Desde que dio inicio el gobierno de Donald Trump, se solicitó cuando menos la extradición de 100 personajes. En dos entregas previas, el gobierno de México ha enviado a los Estados Unidos algo así como 50 personajes de esta lista que en su momento presentó Donald Trump. Pero coincido con tu apreciación. Normalmente el gobierno de los Estados Unidos va sumando más y más personas a la lista. Ujú, En el caso de los narcotraficantes, en el caso de los políticos, solicita que sea el gobierno de México el que proceda a su enjuiciamiento y a su encarcelamiento en el sistema penitenciario mexicano. Entonces yo sí doy por un hecho que va a haber más adelante una petición, no de inmediato, pero sí una petición para que el hijo, perdón, el yerno y el suegro de Iván Archibaldo, sean enviados a los Estados Unidos. Entiendo que la captura que se realizó hace unos días no fue con fines de extradición, pero es muy probable en efecto que en algún momento del año, si no es que ya, los norteamericanos estén solicitando su extradición. Y la presidenta Claudia Sheinbaum seguramente se verá obligada a hacer la entrega de a estos personajes en ujú, virtud de que Donald Trump sigue haciendo uso de manera recurrente de este chantaje arancelario, de presiones constantes para la imposición de impuestos a los productos mexicanos para entrar al mercado de los Estados Unidos. Por ejemplo, recientemente el gobierno de México aceptó imponer aranceles a los productos de China, de Corea, de Tailandia, países con los que no tenemos acuerdo de libre comercio, pero no para proteger a la industria mexicana, sino para impedir que estos productos a su vez fueran enviados a los Estados Unidos, es decir, ujú. para blindar a la economía de los Estados Unidos. Entonces, en efecto, para avanzar en intereses migratorios y comerciales, los norteamericanos utilizan nuestro talón de Aquiles, y nuestro talón de Aquiles es el tema de la inseguridad. Claro, y aquí el problema de fondo, verdaderamente el problema de raíz, como se tendría que cortar y eliminar o solucionar, si se le puede decir así, es empezar a señalar ya de manera contundente a los servidores públicos, a políticos, gobernadores o exgobernadores, parte importante de la clase política, que han tenido o tuvieron durante años anteriores vínculos con los criminales, porque de nada sirve entonces hacer estos operativos, detener a estos criminales, si verdaderamente los criminales más importantes, que son los de cuello blanco, que son los que además operan pues con una licencia, si se le puede decir así, o con una postura de impunidad, como lo hacen los municipios o los diferentes estados de la República Mexicana, pues parece que esto no se va a solucionar. Por más que se lleven a cabo operativos de esta índole, esto, si no se señala, si no empiezan a señalar a personajes de alto perfil, me parece, no sé cuál sea tu apreciación, David, me parece que va a quedar en lo mismo, solamente por encima, más allá de que sean personajes poderosos e importantes, las cabezas de estos cárteles de la droga. Bueno, los norteamericanos ya iniciaron con esta dinámica que tú señalas mediante el retiro muy simbólico de visas a integrantes de la élite política, sobre todo de Morena. En efecto, también coincido con tu comentario, lo que tenemos son cárteles de macrocriminalidad. No solo son grupos delictivos que actúan en solitario, son grupos que cuentan con anillos de protección política, policial y militar. También tenemos, los cárteles cuentan con un brazo empresarial que se dedica al blanqueo de capitales y a la reinversión de utilidades. Y lamentablemente los cárteles también tienen un cuarto pilar de apoyo, Ujú. que es una base social que van construyendo, incluso votos que pueden ellos movilizar a favor de los distintos proyectos políticos. El gobierno de los Estados Unidos ya comenzó con esta estrategia de erosionar y de señalar a políticos que están vinculados con el crimen organizado,
como lo fue, te reitero, con el retiro de visas. También procesaron y sentenciaron en los Estados Unidos a Genaro García Luna, un alto jefe policíaco en el sexenio de Felipe Calderón, Ujú. que ahora sabemos lanzó esta cruzada contra el narco, no para combatir a todos los narcos, sino a los enemigos del cártel de Sinaloa. El gobierno actual federal, encabezado por Claudio Sheinbaum, se ha resistido bastante ante esta posibilidad de llevar a juicio a integrantes de su grupo político de Morena, sobre todo porque depende de ellos en varias entidades. Pero también los norteamericanos imponen cierto nivel de contradicción en esta ecuación. Sabemos que el gobernador Rocha de Sinaloa colaboró, fue partícipe, ayudó en la captura del Mayo Zambada. Y por lo menos los norteamericanos, a pesar de que tenía esta sinergia criminal con el grupo del cártel de Sinaloa, pues que yo sepa, no tienen ninguna causa penal en contra del gobernador Rocha. Sí, ¿Por qué? Pues exacto. porque colaboró con ellos en la captura del Mayo Zambada. Entonces, en otro país, en Honduras, el expresidente Orlando Hernández fue detenido por las autoridades hondureñas, enviado en extradición a los Estados Unidos porque había sido solicitado por haber participado con mafias criminales, incluso con el cártel de Sinaloa, y fue exonerado por Donald Trump. A pesar de que se trata de un personaje de la alta política hondureña, estamos hablando del expresidente de Honduras, que fue colaborador de los grupos criminales. Pero cuando los norteamericanos tienen a un aliado que los respalda en ciertos proyectos, en este caso en la elección de Honduras, pues se decreta como tal su libertad. Entonces lo que tenemos en México y en los Estados Unidos es un uso político de la justicia y del combate al narcotráfico. Digamos que esto no es nuevo. Yo coincido contigo también cuando refieres que tenemos actualmente un gobierno federal que tiene vasos comunicantes con grupos del narcotráfico. Pero esto existe desde el sexenio de Carlos Salinas, Así es. cuando estableció un contacto con el cártel del Golfo, o con el sexenio de Felipe Calderón, que estableció una relación privilegiada con el cártel de Sinaloa. Ujú. Lamentablemente en México estamos caminando en una ruta muy similar a la que caminó Colombia en la década de los 90 del siglo pasado, con estas alianzas entre las élites políticas y las élites criminales. Se termina este 2025, el próximo año hay elección en algunos estados de la República Mexicana. David, ¿cómo puede cambiar el mapa político nacional, el mapa político en diferentes entidades y municipios que están claramente marcados y marcadas por la inseguridad que se ha vivido en este año? Es el primer año de Claudia Sheinbaum y todo lo que ha pasado y que parece que además pues, no sabe o no puede contener es apenas la punta del iceberg de lo que le esperan 5 años más. También para Donald Trump son 3 años más, con esta reconfiguración también de lo que podemos ver tal vez en las elecciones intermedias el próximo año. ¿Qué podemos ver? ¿Se va a restablecer, va a reconfigurarse también la decisión de la población para elegir otro tipo de gobernaturas, otro tipo de líderes? ¿Vamos a seguir con la misma tendencia? ¿Cuál es tu pronóstico en este aspecto sobre lo que viene también en materia de elecciones, tomando en cuenta que son motivos que van a estar ligados íntimamente con la inseguridad y con otros factores que son exigencias que la población sigue teniendo, David? No parece ser el caso, Max. En los últimos procesos electorales se refrendó el apoyo mayoritario y abrumador hacia el partido de Morena, Ajá. a pesar de que ya teníamos altos niveles de violencia homicida. Esto se debe a varios factores. En primer término, los programas sociales federales que implican la dispersión de recursos entre la población han demostrado ser sumamente eficaces para generar una base electoral a favor de Morena. En segundo término, no hay liderazgos de la oposición que puedan abanderar esta inconformidad que hay en distintos segmentos de la población mexicana, pero no hay como tal una voz opositora. No hay un Andrés Manuel López Obrador de la oposición. Correcto. Andrés Manuel fue un personaje que capitalizó de manera muy brillante todos los descalabros que cometieron los gobiernos del PRI y del PAN. Pero en el caso de la oposición no hay nadie de ese tamaño, de esa capacidad que pueda abanderar la oposición. En segundo término, el gobierno federal ha sido muy audaz, muy astuto para construir narrativas de éxito. Y aunque hay una percepción negativa del desempeño del gobierno federal entre la población en temas de seguridad, educación, salud, economía, no responsabilizan a la presidenta Claudia Sheinbaum. Tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como el expresidente Andrés Manuel López Obrador gozan de niveles de aprobación muy altos en todas las encuestas, incluso de enemigos declarados como adversarios de la 4T, como
periódicos como El Universal, el periódico Reforma. Ujú. Incluso las encuestas de ambos medios refieren que hay un alto nivel de aprobación hacia Claudia Sheinbaum. Sabemos, por ejemplo, que Pero ha ha bajado, ¿eh? habido. Ha bajado, de hecho, drásticamente después del incidente del tren interoceánico. Bajó todavía más la popularidad de la presidenta que venía así a la baja y con este incidente bajó todavía más. Ahora, esto es sin hablar de temas de seguridad, David. Sí, te diría que cíclicamente también en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador hubo estas caídas de popularidad, como lo fue con el escándalo de la Casa Gris, por ejemplo, o Sí, como el escándalo del Culiacanazo, tú recordarás, sí, claro. también hubo una desaprobación. Pero lo que ha ocurrido con la 4T es que se trata de fluctuaciones, es decir, sí hay momentos del año en donde la popularidad del titular del Poder Ejecutivo, en su momento Andrés Manuel, actualmente Claudia Sheinbaum, tiene fluctuaciones a la baja, pero estas fluctuaciones son estacionales, no se mantienen. Entonces yo lo que percibo es que incluso en las entidades en donde hubo gobernadores que tuvieron desempeños desastrosos, como Ujú. lo fue Cuauhtémoc Blanco en Morelos, que además fue fotografiado, comprobado su nexo con integrantes del cártel Jalisco, o Sí, como el de Cuitláhuac en Veracruz, que también fue totalmente. un gobierno pésimo. A pesar de ello, la 4T se alzó con la victoria en la renovación de dichas gubernaturas. Yo lo que percibo es que son años muy difíciles para la oposición. El gobierno federal ha construido un esquema de comunicación muy eficaz. También tiene programas sociales federales que le respaldan. No ha habido un quiebre de la economía, hay un estancamiento como tal de la misma, pero no una crisis económica en puerta. Entonces ha sabido contener todo esto que estamos comentando, y quienes rivalizamos con el proyecto federal, en realidad somos voces minoritarias, hay que reconocerlo. Quienes no tenemos esta perspectiva triunfalista del gobierno federal en temas de inseguridad, como es tu servidor, aún así reconozco que el gobierno federal ha tenido la capacidad, la audacia para disociar los fracasos en el tema de combate al narcotráfico del respaldo electoral que sigue otorgando la población a su proyecto. Claro, y me gustaría enfocarme también en este aspecto porque sí son años complicados, pero si hacemos también un ejercicio, David, hacia el 2030, hacia la renovación del gobierno federal, y tienes toda la razón, la oposición, pues no es que presente años difíciles, sino que además años o una situación actual definitiva. Están totalmente devaluados y están aniquilados políticamente. No, no existen, sus discursos se oyen desgastados. Bien lo dices, no hay un personaje que pueda establecer una postura parecida a lo que en su momento fue Andrés Manuel López Obrador, sí, con el movimiento de la 4T y con ese proyecto que él empezó a encabezar pues desde hace 20 años. Pero tomando en cuenta esto, sobre todo lo que representa para una soberanía, una democracia en nuestro país, cuando no hay una oposición, tendremos que voltear a ver a otro tipo de personajes, otro partido, otro movimiento, otra estructura política, porque sabemos que ni el PRI, ni el PAN, el PRD ya desaparecido, ni ningún partido que represente la oposición tiene posibilidades ni para el año que entra, ni para el 2030, pero yo creo que ya ni siquiera para ningún año. Son ya esquemas prehistóricos, completamente caducos. No sé cómo todavía siguen existiendo, pero tomando en cuenta esto, entonces, ¿qué tendría que pasar para que haya un cambio real? Tendríamos que esperar a otro, y déjame decirlo de esta manera, a otro Mesías o a otro personaje con una filosofía opositora para que contrarreste este panorama tan abrasivo que representa la 4T. Bueno, en toda América Latina hubo un viraje hacia la izquierda. Y ese viraje hacia la izquierda duró 2, 3 y hasta 4 periodos presidenciales. En Argentina, en Chile, en Brasil, en Bolivia, en Perú, en países de Centroamérica. Después de un largo periodo neoliberal, como dice un clásico, vinieron gobiernos de izquierda que aprovecharon este incremento de la pobreza, este incremento de la desigualdad, y que gobernaron no de manera muy eficaz ni eficiente. En México apenas estamos en nuestro segundo sexenio con gobiernos de izquierda, pero en toda América Latina duraron 2, 3 y hasta 4 periodos. Ujú. Esa es la pregunta que muchos nos hacemos. ¿Cuánto va a durar esta marea de izquierda en México? ¿Será similar a a la de Brasil, que duró 4 periodos presidenciales? O a la de Eh, Argentina, a la de Chile, Así es. a la de ¿O Bolivia, ni se durará, diga. sí, o durará menos? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Y en efecto, para que pueda resurgir un proyecto de centro o de centro derecha,
o de derecha, tendría que haber una reestructuración de los partidos políticos actuales como los conocemos. Tendrían que conformarse incluso grandes frentes opositores para enfrentar a los liderazgos de la izquierda. Pero ahorita la oposición incluso está fracturada y dividida, confrontándose unos con otros, erosionándose. Me parece que no hay las condiciones, por lo menos no se ve en la oposición que haya alguien que pueda enarbolar un proyecto alternativo. Pero también es cierto que la izquierda en este dominio, control hegemónico, tiene tentaciones autoritarias. No creo que estemos viviendo una dictadura, en efecto, no la hay, pero sí tenemos un esquema de democracia no liberal, es decir, una democracia con restricciones. Habría que poco a poco ir asimilando lo que fueron las experiencias en otros países de América Latina para que quienes quieran reemplazar al proyecto de la 4T vayan tratando de evitar los errores que cometieron los opositores de centro y de derecha en otros países de América Latina para ir construyendo este proyecto alternativo. Claro, lo vemos y en esta reconfiguración que se hace o que ya hemos visto en Sudamérica, pues pasaron 4 periodos con los Kirchner y el gravísimo daño al erario, a la economía, a absolutamente toda la vida que representó en Argentina y que sufrieron la peor crisis en toda su historia. Pasó también en Chile, en el Chile de Boric, pasó inclusive en el Brasil de Luis Ignacio Lula da Silva en el primer periodo, porque es increíble que se haya reelegido un mismo presidente con las mismas ideologías y que esto no cambie tomando en cuenta todo el daño, además el daño medioambiental que hizo. Colombia, ni se diga, pero esto va cambiando porque Chile ya cambió, Argentina cambió, Colombia pues muy posiblemente vaya a cambiar el próximo año. Vimos las elecciones en Honduras también muy pegadas, pero al final de cuentas la derecha volvió a imponerse y los únicos gobiernos dictatoriales, autoritarios, pues siguen siendo Cuba, Nicaragua y Venezuela, más allá de lo que pasa ahora con Venezuela y con Estados Unidos, pero esta reconfiguración de la política en Sudamérica puede impactar también a nuestro país en esas decisiones en 5 años para el 2030. México siempre está a la saga. En América Latina hay un movimiento pendular de la izquierda hacia la derecha. Cuando toda América Latina los países de América Latina estaban gobiernos de izquierda al frente de los ejecutivos nacionales, había presidentes de izquierda en toda América Latina, México seguía siendo de derecha. Estaba todavía los gobiernos de Vicente Fox, de Felipe Calderón, después de Enrique Peña Nieto, un gobierno de centro derecha. Entonces México siempre va a la saga. Entonces es muy probable que toda América Latina tenga un viraje ideológico hacia la derecha, en los países que tú atinadamente refieres, pero que México siga teniendo todavía, siga siendo un enclave de la izquierda, y que incluso trate de apoyar a proyectos políticos de América Latina ligados con su signo ideológico. A pesar de que tengo conocimiento, la presidenta Claudia Sheinbaum tiene serias dudas acerca de lo que ocurre en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela. Aún así, tiene ella en su ala izquierda, dentro de Morena, a liderazgos que respaldan a dichas dictaduras. Entonces, yo percibo que va a haber una continuidad de gobiernos de izquierda, justamente porque están atendiendo algunas facetas que los gobiernos anteriores, los gobiernos neoliberales, no habían atendido, sobre todo el incremento al poder adquisitivo, esta dispersión de recursos para apoyar a la población mediante los programas sociales federales, y aunque sea incompetente el gobierno federal en otras áreas, como es en el tema de la inseguridad, eh, la estrategia que han diseñado, la estrategia social, sí les ha funcionado, no para reducir la desigualdad o para combatir de manera sustancial la pobreza, pero sí para tener a segmentos del electorado que significan una bolsa social muy importante y con la cual Morena va ganando elección tras elección. Pues sí, es un panorama complicado el que se va a vivir el próximo 2026. David, como siempre, agradezco tu tiempo, el análisis, la experiencia que tienes en estos temas. Y bueno, pues vamos ya pues prácticamente a la vuelta de la esquina en unas